Eso, ahí sí, vamos al game. Señores, ustedes saben que Lomena ha parido todo tipo de personajes. Ha parido todo tipo de artista, ha parido revolucionario, ha parido de todo. Pero cuando parió a esta persona que tenemos aquí hoy, puso todo tipo de talento en él. Artista, intelectual, pandillero, eh, artes marciales. Si empezamos a hablar con él, nosotros podríamos durar 6 meses, solo de las historias y las cosas que él ha hecho. Pero hoy tenemos aquí con nosotros un hijo de los Minas, Premio Nacional de la Juventud y en la primera medalla al mérito presidencial que se le dio a un civil, se le dio a Humbar Alcántara, el que tenemos hoy aquí en Los Minas de la Casa HD. Un aplauso duro, hombre. Humbar, hermano. Hermano, es un placer venir aquí. Humbar, ¿qué tiempo tenemos tú y yo conociéndonos, más o menos? Oh, desde cuando mi papá tenía una casa enfrente de tu casa. Sí. Y bueno, esa casa, mi papá la vendió cuando se fue a vivir a Estados Unidos. Eso es así, Humbar. Desde niño, y mi primer club de Nintendo, tú me ayudaste Exactamente. a ponerlo. Exacto. Que todo el mundo conoce los negocios que yo tenía, un bar video. Después Miguel Ureña me vendió Ciudad Gótica, que yo fui su empleado. De hecho, 28 años después, yo sigo siendo el mensajero y el abogado personal de Miguel Ureña. Que se ha mantenido esa amistad. No, el único que su madre invitaba a cenar con él y con su hijo era mí. Y tiene 94 mensajeros. Wow. Y el mensajero personal soy yo. Wow. Humbar, pasando revista de una vez a lo que es tu profesión, que eres abogado. Si fuéramos a decirle al público que no conoce, el público de Los Minas de la Casa HD, ese público joven que sigue, cuéntale a ellos cómo Humbar desarrolla la primera unidad en la policía antidelito. Ok, no. Realmente nosotros, yo fui la persona que tuve la primera idea de que se creara una unidad de manejo de grupo en conflicto con la ley. ¿Por qué? Porque había muchos jóvenes insertos en pandilla, grupo y todo eso. Entonces, en una entrevista que me hizo Nuria Piera, que es una de las personas muy cercanas a mí, otra me hizo Alicia, pero más específicamente cuando me entrevistó Milna Pichardo, que era la esposa de César Medina, yo le dije en esa entrevista que República Dominicana, el Estado, necesitaba un departamento que clasificara y manejara los problemas de pandilla, porque en ese entonces estaban los grupos de naciones, pandillas, y yo... ¿Qué año estamos hablando, Humbar, más o menos? Estamos hablando año 2000. Ok. ¿Qué sucede? En mi adolescencia, yo me crié desde niño en la parte de Los Minas, que está detrás de la planta eléctrica. Había muchos problemas de pandilla que uno veía desde niño. Cuando yo iba creciendo, mi mamá me dio mucha buena educación, me envió a muchos colegios costosos. Yo dije, bueno, aquí no hay mina de oro, aquí no hay petróleo, aquí lo que hay es tigres. Pero yo veía que el pandillero o el tigre o el que vendía droga trabajaba para darle su dinero a las autoridades o lo mataban. Yo dije, esta no es la idea. Entonces, yo era el dibujante caricaturista de Trifolio. Yo tenía 16 años, 15, y en una tarea del Colegio Santa Rosa de Lima, yo había venido del Colegio Don Bosco para este lado, pues ya estaba cansado de estar cruzando. En esa época, ellos no lo entienden, pero en esa época un muchacho no cruzaba. No había forma. Entonces, pusieron una tarea de religión y yo hice una tarea sobre los pandilleros. Pero ¿qué pasa? Que al lado, una casa después, vivía Boletrí, que era el ladrón más famoso de la historia de República Dominicana. Boletrí era el que le decían el canciller, que era el mentor, el cerebro detrás de Dani 45. Okay. Toda esa gente se juntaban ahí. Entonces, como Boletrí era mi vecino y me vio nacer, yo era muy amigo de él y yo iba y le hacía preguntas. Ese día estaban reunidos Boletrí,
estaban 2 o 3, entre ellos estaba Tony Felsola, que fue el primer delincuente que atracó un banco, él solo, es un flaquito, que es tío de José Luis Felsola, que es amigo de nosotros, el famoso actor y cineasta dominicano. Entonces, yo le hice un par de preguntas, ellos me las respondieron. Estaba ahí uno que siempre me dio entrevista, y de hecho en uno de mis libros yo le dedico un cosa entero, que es Manolo el Malo. Okay. Que le decía Manolo, que era de ahí de los Barrancones. Sí. Entonces, cuando yo llevé esa clase a la clase, esa exposición con esa entrevista de gente que eran buscadas, eso fue un impacto. Entonces Trifolio me dijo, muchacho, dedícate a esa parte. Trifolio era sociólogo, me orientó. Después en la universidad, cuando me dieron taller de orientación a grado, yo hice el trabajo tan bien hecho que yo lo llevé al periódico Listín Diario, y estando aquí la cumbre de presidentes me lo publicaron en primera plana. Entonces todos los presidentes de distintos países vieron eso, porque tú sabes que cuando claro que sí. Tú recuerdas, porque claro. hubo un momento en que la cumbre de presidentes se hacía en distintos países, pero era buscando la forma, porque había una idea de unificar toda la potencia, todos los países latinos en una sola potencia. Que nunca se dio. No, eso. Claro, la idea de Simón Bolívar. La idea siempre va a seguir ahí. Entonces, ¿qué sucede? Eso me llevó a que yo me reclutó la Fundación Amigos del Mundo. Ya yo había participado en muchas ONG. De ahí también incluso el presidente de Ecuador me mandó buscar con el embajador don Luis Narváez en una charla, una conferencia que yo estaba dando en el Centro de Eventos y Exposiciones. El mismo presidente me llamó, habló con don Luis Narváez, que fue realmente quien habló con él, porque en esa época casi nadie tenía un celular, sino habló, no había forma. Era del celular. Claro. De ahí mismo, incluso no todo el mundo tenía celular. Y él me dijo que el presidente me decía que si yo quería, y la fundación a la que yo pertenecía, que fuéramos, que iban a crear las condiciones para que nosotros fuéramos a estar en Ecuador y le preparáramos una fundación así. Mira, se le fueron primero a las autoridades de aquí, pero lamentablemente cuando fuimos y nos reunimos en la embajada, yo le dije que yo estaba estudiando Derecho, que yo no podía, porque si desconectarme de mis estudios. Que de hecho eso me pasó una vez, que también una jueza fue a mi casa y me dijo, me han dicho de usted, yo quiero que usted sea un alguacil para mí. Yo tenía como 21 años. Yo le dije, mire, yo le agradezco, magistrada, pero el problema es que si yo me encariño con 21 años, con el dinero que da ser alguacil, y más apadrinado por usted, porque muchos jueces lo que quieren es tener un alguacil que si le dijo azul es azul. Exacto. Yo le dije, si yo hago eso, yo no voy a seguir mi estudio. Y fue lo mejor que hice. Quizás no gané dinero, quizás incluso la gente de Ecuador nos buscaron la ciudad de Guayaquil, que decían que por el clima nosotros nos podíamos adaptar un poco más. Pero yo no entré en eso, mi hermano. Entonces ahí desarrollaste esa idea aquí. Yo no puedo estar lejos de Lomina. Tú sabes que en ese tiempo, Humbar, yo recuerdo que en cada reportaje que Nuria, Alicia hacía, te buscaban a ti para poder llegarle a esa gente. Sí. ¿Cómo se da la conexión de esa periodista llegar donde Humbar Alcántara para que tú la bajes a esos lugares calientes? Porque tú la metías, no importa el barrio, mira, a ti te respetaban y tú podías bajar la cámara. La primera vez que se va a decir esto de aquí. Mira, dale, suelta esa primicia. Mira, en esa conferencia que yo di, me reclutó para la Policía Nacional el entonces mayor, que después llegó a general, García Lara, que era el encargado del departamento de menores, que ya me conocía. Me ingresaron como asimilado, aunque realmente yo quería estar en la Fuerza Aérea, que es de donde viene mi papá. Y yo estaba practicando arte marcial en el cosa de la Fuerza Aérea. Resulta que cuando yo escribí el estudio criminológico de la zona oriental, que fue lo que le gustó a los diplomáticos de varios países, eso estaba en internet y Nuria Piera lo localizó. Mucha gente lo leía, se usaba. Entonces Nuria Piera me manda a llamar y yo no le quería dar la entrevista
Yo le dije ¿Y que por qué Humbal? no, Nuria. porque recuérdate, yo ingresé en la policía en el año antes del 99. Salí, yo fui raso, salí y después conseguí a alguien que me entrara en el 99 como asimilado, que fue cuando García Lara me dijo, ven, vamos a ingresarte. Resulta, eso era una época muy remota en donde el policía le tenía miedo al periodista. Me llama Odali Castillo. Mire que una entrevista de Nuria, le digo que no, me llamó la misma Nuria. Me dijo, mire, yo quiero una entrevista. Y yo le dije a Nuria, yo no puedo, porque yo tengo que hablar con mis superiores, que sí, que me colgó. A los 5 minutos, que no me deja mentir, me llama el coronel Nelson Rosario, que era el vocero de la policía. Me dice, mira, Humbal, usted va para la entrevista. A Nuria. Digo, pero comandante, es una periodista. Y me dice, usted está hablando de un libro que usted escribió, dele la entrevista. Y colgando a él dijo, Nuria, ¿en qué quedamos? Digo, no, está bien. Usted es la que manda. Le di la entrevista, nos hicimos muy amigos, tanto así que, óyeme, él está entero. Poco me faltó para trabajar para ellos, porque después de eso, cuando ellos necesitaban algo o alguna referencia, me llamaban. Con Alicia Ortega fue diferente, porque Alicia, su primer reportaje que hizo aquí fue conmigo. Yo recuerdo porque eso. Porque era una entrevista. Que fue de varias entregas. No, pero ella iba a hacer una entrevista de 5 minutos para un seminario que se iba a hacer televisado con Virgilio Bello Rosa, que era el procurador. Pero resulta que cuando yo le hablé de toda esa droga, me dijo, no, eso no es verdad. Digo, pero espérese. Y la metí para la 40, la metí. Entonces ahí ella vio que era verdad y ella decidió estructurar una cosa mejor. A partir de ahí hicimos varios reportajes porque ese era el momento de la pandilla de las naciones. Eso, escúchame, eso fue lo que te generó el nombre, el abogado de los tigres. ¿Fue eso? Sí. Cuéntale a la gente por qué el abogado de los tigres. Bueno, yo vengo de una familia que aquí casi todo el mundo conoce. Yo te mandé la foto para... mi abuela Rosa era una cocinera muy conocida aquí en Lomina. Era una señora que vendía billetes, era mayorista de billetes y los vendía por encargo. Era prestamista, pero también abuela era naturalista y le llevaba comida y remedio a la gente totalmente gratis. Entonces, eso era algo normal en la casa de nosotros. De hecho, yo le decía, abuela, ¿y por qué usted le da comida a los muchachos de gratis? Me dijo, para que un día, cuando yo me muera, a ti no te falte comida. Y de hecho no me ha faltado porque yo vivo solo en este país, yo no tengo familia. Aquí toda mi familia es de otro país o vive fuera. Y a mí no me falta nada, al contrario. Amén, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios y gracias al barrio. Sí. Pero ¿qué pasa? Mi mamá, aquí en Lomina la conoce todo el mundo, porque aunque hoy mi mamá es ciudadana estadounidense, porque obviamente su padre era ciudadano estadounidense también, mi mamá fue Mercedes, la de la cédula, doña Mercedes. Claro que sí. Mami duró 32 años encargada de la Junta Central Electoral en Lomina y casi todo el mundo dice, ay, mi cédula me la dio doña Mercedes. Yo nunca hacía fila, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque búscame la mamá de Humbal ahí. Yo nunca hacía fila. Mami se llevaba, su horario era hasta las 6, pero ella se llevaba los libros para la casa y nos ponía a nosotros a que le ayudáramos a avanzar el trabajo que los empleados públicos no hacían. Entonces, eso nos generó a nosotros una constancia de que hay que servirle a la comunidad, no por el dinero. Entonces, de hecho, yo, a través de las fundaciones que he estado y como yo me manejo, yo tengo una oficina de abogado personal, tengo cerca de 40 clientes privados, pero yo mando una promoción a la calle, las personas que tienen necesidad de un documento notarial o algo, mi tío es notario, él sella, ustedes le envían y un documento notarial cuesta tanto, nosotros se lo hacemos en mucho menos. Okay. No puedo decir por ética, porque exacto, si yo digo a cómo yo lo hago, el colegio de notarios, el colegio de abogados me va a sancionar, pero ayudamos a la gente. Y si no tiene para pagar un abogado, le buscamos un abogado más o menos, si no quiere uno de lo que le dé el Estado, pero le ayudamos. Siempre. Ok, Humbal, tú te involucrabas en la música. ¿Qué pasó con el proyecto Papañego y Humbal?
Bueno, aquí ando con Kelvin de la Romana, que es uno de mis amigos. Yo ando de donde Papañego ahora. Ok, Realmente, yo sigo siendo abogado de Papañego, pero por detrás. ok, Porque él ya entendió cómo funciona el negocio. De hecho, el asunto que él hizo en Santiago ahora, que hizo unas negociaciones importantes, fue conmigo que fue. Nosotros somos muy amigos, de hecho ya Kelvin sabe, me citaron para mañana, tengo que reunirme con él mañana. Lo que pasa es que yo tengo, la pareja mía es alemana y siempre estamos en Higüey. Yo no estoy realmente en Lomina, aunque tengo una casa aquí. Yo paro mucho en el este, tengo unos terrenos en Santiago, entonces yo voy a toda parte de cosas. Tengo afortunadamente uno o dos abogados que me ayudan a hacer ciertas cosas. Entonces, por eso casi no me ven. Ahora, cuando ustedes vean la motocicleta mía en la calle o el carrito mío, estoy en Lomina. ok. Cuando yo estoy aquí, yo duro a tu mega. Entonces ese proyecto artístico está parado. Ah, no, lo artístico, ustedes saben que eso comenzó cuando Nipo. El problema es que la intensidad del trabajo de abogado no me deja casi. De hecho, a Kelvin yo le dije que me ayudara hoy porque yo le ofrecí a una oficina pública que le iba a regalar unos cuadros y los tengo montados. Yo no estoy pudiendo pintar porque no hay concentración para pintar. Okay. Por ejemplo, mi casa de aquí de Moisés, cuando yo estoy aquí, si yo llego a las 2 de la tarde, yo cierro la puerta porque yo administro varios edificios aquí en Lomina, entre ellos enfrente de mi casa. Entonces, desde que una gente le pinche una tubería, porque aquí es diferente, en Estados Unidos se pone un súper, aquí Sí, es el abogado. que tiene que resolver Y todo. lamentablemente yo mudo en los edificios, amigo mío, automáticamente. Bueno, que te voy a facilitar que le haga una entrevista a Win Fins, que es Rubí. Ok. Rubí es un inquilino mío, pero es cliente mío hace 16 años, que él es productor de video y productor musical. Él es el líder del circuito africano y del circuito haitiano. Ok. Él nació en Haití, pero él es criado aquí, estudió, es licenciado en lengua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a Rubí se le acaba el gas, Umbal, oye, nosotros somos como hermanos porque yo nada más mudo, gente mía. Y tengo unas restricciones que podemos dar un curso aquí de inquilinato. Ok. Así estoy hablando de amistades. Sabemos también que tenemos muy cercano a Itogami. ¿Y qué fue en ese tiempo? Porque tú viviste el tiempo de Al Capone Rap, tú viviste el tiempo de Viva Rap 89. Háblanos un chin de eso, háblanos un chin de eso. Para ir cerrando. Ok, mira, Itogami vivía cerca del Parque de Luz y Esfuerzo, donde hoy hay un negocio de agua, de equipo de agua. Patio con patio estaba la familia Belveré. Todo el mundo dice que yo soy el Capitán América, que yo nada más soy chiquito y cojo más trompa que el diablo. Pero eso no fue con Kung Fu. A los 7 años yo le dije a mi mamá que quería jugar pelota, pero mi mamá era muy machista. Decía, esos son deportes de hombre mamita. Y con 7 años me metió en el patio a patio con Itogami, estaban los Belveré. Yo me pusieron a guantear de 7 años y ahí Ito iba al gimnasio, se daba deporte. Ahí comenzamos. Ito desde niño rapeaba, era algo totalmente novedoso. Es decir, ahora es fácil entender el rap. Sí. Ito estaba haciendo cosas que nadie podía entender y generó una simpatía entre muchos amigos. Muchos de los que le lamben a Ito y muchos de los que lo traicionaron nunca fueron amigos. ¿Cómo cuáles? Mencióname 2 o 3 de esos. No te lo puedo mencionar porque ya yo ni vivo aquí. Pero de esos tiempos, de esos traidores. Hay mucha gente que nunca fueron con él como él fue, porque él fue una persona muy sincera. No ha sido entendido el concepto Itogami realmente, Omar, entonces. No, porque lo que pasa es, a Ito no lo van a entender, porque es que Ito comenzó en una época demasiado cosa. Incluso la gente habla de Daddy Yankee, el primer artista urbano de este país y del Caribe entero, quizá de América Latina, que firmó contrato con Pepsi, no fue Daddy Yankee, fue Itogami. Sí, es cierto. Y eso nadie lo valoró porque nadie sabía la dimensión que eso tenía, porque recuérdate que el libre comercio vino después
de los años 90. Es decir, Balaguer, que hizo muchas cosas buenas, también no tenía un circuito cerrado. La ropa que tú tienes hoy, que yo tengo hoy, no es la ropa que usábamos. Recuerda que usábamos camisa basal, Sí. tenis caterpillar, Sí. tenis zapato mocachú, porque él garantizaba que la gente le comprara a los productores nacionales. Entonces, ¿cómo sabían que en tu casa viajaban? Porque te traían unos Converse. Sí. Si el policía te ve, que ellos no lo saben, los muchachos, si el policía te ve y unos Converse, o tú eras comunista o eras un tecato de Nueva York, Sí. tú Y preso de una vez. o si tú encontrabas una compraventa como la de Reyes, que compraba vaina, uno Puma, Adidas y Converse. Ya eso era lo que... No había maná. No había maná. Eso no es que nada de eso existía. Y una gente que venía de Nueva York te traía la ropa y te la dejaba. Y se iban a techar. Sí. Eso era antes. Pero Itogami, mira, eso comenzó como grupo de amigos. Recuérdate, porque ahora es difícil entender esto. La música urbana comienza cuando los barrios están divididos. Recuérdate que si tú vivías en una calle no podías pasar por otra. No. Tú no podías Habían bando. Entonces, mira, Itogami comienza el movimiento en Lomina, se le agregan muchos amigos. En esa época estaba Bellman, Figurín, que tengo años que no veo a Figurín, más de 30 años viviendo en el mismo barrio. Wow. Desde cuando hicimos Funky Rano 23, yo no he vuelto a ver a Figurín y hablamos por las redes. Eso es la modernidad. Sí. 30 años, dos amigos de Lomina que viven en el mismo municipio, que él va donde Dani Colonial, mi tío, y no nos vemos. Nunca nos hemos visto, nada más hablamos. ¿Qué pasa? De aquel lado estaba Jonás Moody, era West Ford. Sí. Y de este lado estaba Alex. No, West Ford era de este lado, la Charlie. Alex. De aquel lado era Jonás Moody, los Cool Criminals. De este lado era Al Capone Rap, que era Itogami. Exactamente. Estamos hablando de los cabecillas, porque había muchos muchachos. Exactamente. No, lo que pasa es que en ese tiempo había mucha gente, pero los que realmente sonaban eran ellos. No, lo que lograron grabar y lo que ganaron el concurso. Sí. Porque había muchos otros grupos. Exactamente. Se fomentaba el dibujo, el graffiti, había muchos amigos de uno. Entonces, ¿qué pasa? Eso no fue entendido en ese momento. Además, también el país todavía no estaba enfocado en eso. Realmente, quien le abre la puerta a que la gente se enfoque exactamente en el rap es la... Él fue, pero soportado ya en que Itogami, Alex habían hecho algo. Sí, no, sí, claro. Porque las dos personas que hicieron más o que lograron apoyo, porque había muchos buenos. Sí, claro. Ellos fueron Alex y su compadre Itogami, que son compadres, claro. No lo sabía. No, y la película Template, está durísimo por ahí, rompiendo. No, y son dos buenas personas. Los dos son dos amigos. A mí la gente me dice, no, que tú mencionas a Ito. Bueno, Ito es mi amigo. Claro, no, y realmente... Ito es mi amigo. Y realmente fue el que logró todo en ese momento. Alex es un amigo de todas las personas, una persona totalmente sana. Que lo que nosotros necesitamos ahora es que los muchachos que están tratando de utilizar la música urbana para romper la pobreza, que esos muchachos entiendan que tienen que devolverle al barrio, no económicamente, pero sí en cosas positivas. Claro. ¿Cómo? Ni siquiera haga una escuela, ni siquiera regale mascota. Lleve una vida positiva, haga la cosa bien para que los muchachos que lo imitan o lo siguen a usted, lo imiten en lo bueno y vamos a tener mejores ciudadanos. No le den un peso a nadie, sus cuartos son de usted, no le den a nadie, que aquí nadie se muere de hambre. Hablamos disparate, pero en este país nadie se... Eso es así. A mí, porque si mi mamá es americana, mi papá es americano, mi mujer es alemana, yo no me voy de aquí. Yo no me voy de aquí ni me atado. Yo no salgo de aquí. Señor, yo creo que si decimos algo más de ahí, dañamos esta entrevista. Humber, se queda abierta esta casa. Se queda abierta esta casa para ti. La gente que tú tengas que traer aquí, igual así, estamos tratando esta historia. Claro, mira, quiero una entrevista. Es de la casa, Papañego. Un amigo mío que yo quiero mucho y tenemos mucho que no nos juntamos, mira. Una con Figurín, que tenemos 30 años sin reunirnos, pero una con Napo, que Napo y yo. Ay. Pues entonces, 30, ¿están comprometidos, Humber?
Señores, de Lomina en la Casa HD, tenemos un balcón prometido a traer esas dos figuras a esta plataforma. Ya ustedes saben, esto fue Lomina en la Casa HD. Un aplauso fuerte.